Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos a las personas que nos acompañan presencialmente a Universidad Galileo y en nombre del Instituto de Investigación de Ciencias de la Tierra y Astronomía de Universidad Galileo queremos darle la bienvenida y a las personas que ya están conectadas a través de nuestras plataformas digitales agradecemos su tiempo porque hoy tenemos a una invitada especial que vamos a estar hablando un tema muy importante como es el mapa astronómico más antiguo del mundo encontrado en la Casa de las Golondrinas de Guatemala. Esta conversación va a ser muy amena y por eso los invitamos a cada uno de ustedes a dejar sus comentarios. Ya está lista nuestra invitada y para arrancar con este evento vamos a escuchar por supuesto las palabras del director del Instituto de Investigación de Ciencias de la Tierra y Astronomía. Le damos la bienvenida entonces al ingeniero Edgar Castro. Fuerte los aplausos, por favor. Gracias, Héctor. Para el Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo es un verdadero honor inaugurar esta conferencia porque es una persona quien nos va a hablar, es una personalidad fuera de serie. Realmente es un currículum espectacular el de las personas que nos va a hablar hoy y queremos destacar eso. Es realmente una persona fuera de serie quien nos va a platicar de un tema fuera de serie, un tema totalmente increíble y buenísimo para nuestro país, que es el descubrimiento de un mapa, el mapa más antiguo del mundo, astronómico. Y es por eso que el Instituto de Astronomía se enorgullece en darle la bienvenida a la Universidad Galileo. Y ahora la vamos a presentar y para eso don Héctor nos va a hacer el favor. Muchísimas gracias, fuerte el aplauso entonces para nuestro director del Instituto de Investigación de la Tierra acá en Universidad de Galileo. Bueno, como bien lo mencionaba el ingeniero, vamos a tener como presentarle a una invitada especial. Ella es epigrafista y astroarqueóloga. Ella es Galina Ershova y ella nos visita desde Rusia, o no sé si está ya en Guatemala instalada acá, pero les voy a contar un amplio recorrido en cuanto a su trayectoria. Vamos a tratar la manera de ser breves porque me sorprendió todo este recorrido y todas estas investigaciones que ha realizado. Es directora del Centro de Estudios Mesoamericanos de Yuri Norosov, espero pronunciarlo bien, si no ella me va a corregir, y directora del Instituto del Centro de Estudios de Interdisciplinarios de ambos cargos de la Universidad Estatal de Rusia de Humanista de Moscú. También es directora de la filial de la Universidad Estatal de Rusia de Humanidades en Guatemala y directora del Centro de Estudios Mayas Yuri Norosov de Guatemala y México. Les cuento rápidamente que ella cuenta con una maestría en lenguas extranjeras, un doctorado en historia y también habilitas doctor conceptos espirituales de antiguos mayas de la Universidad Estatal de Rusia de Humanidades. Ella me comentaba que habilitas doctor, para los que no conocen o no conocen este concepto, es más que un doctorado. Y también cuenta con un grado académico de Full Professor que ha obtenido ella y también un doctorado honoris causa por la Universidad San Carlos de Guatemala en el 2017. Su experiencia académica es investigadora del Instituto de Historia de Arte del Ministerio de Cultura de la Unión Soviética, investigadora jefa en problemas de desarrollo de las civilizaciones en el Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de Rusia, investigadora jefa de la Universidad Estatal de Rusia de Humanidades. Además, es autora de la obra Teoría Autoorganización del Antroposistema. Y también sus principales proyectos de investigación se enfocan básicamente en epigrafía mesoamericana, procedencia de la conciencia religiosa, fenómeno de la muerte de las culturas, entre otras investigaciones. Como les menciono, los que están acá presentes y los que están viendo a través de las redes sociales, es amplio su currículum y les pongo la tarea allí para que comiencen a investigar de nuestra invitada. Algunos de los reconocimientos que ha tenido ella, reconocimientos en el año 1991, el reconocimiento del presidente de Guatemala por Vinicio Cerezo Arévalo, en el 2004 medalla de la Universidad Veracruzana, en el 2014 medalla de Yuri Norosov del Gobierno de la República de México y Yucatán, y me va a gustar que también ella me corrija, Galeana, si esa palabra se pronuncia así,
porque sabemos que vamos conociendo cerca de las palabras, y también, como ya lo he mencionado, teniendo un doctorado en honoris causa por la Universidad San Carlos de Guatemala. Y les cuento que ella ha realizado más de 350 artículos publicados sobre los textos mayas, procedencias de la cultura mesoamericana, historia latinoamericana, arqueoastronomía, teoría de la autoorganización de antroposistemas y otros temas importantes, y ha escrito más de 20 libros. Le damos entonces la bienvenida a nuestra invitada. Bienvenida, doctora, gracias por estar en Universidad Galileo. Fuerte el aplauso acá, por favor, y allá que están a través de las redes sociales. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta que estoy en la universidad con este nombre tan significativo para cualquier persona que se dedica a cualquier aspecto de astronomía. Y sí tengo muchas esperanzas que después de esa mi presentación de hoy, tal vez logramos juntar un grupo que nos ayude en investigaciones en Guatemala, porque Guatemala sí merece ser un país que se integre a todo ese grupo o gremio de los estudios de astronomía en la cultura, como se llama la arqueoastronomía, así más ampliamente. Bueno, entonces vamos, primero yo lo que quiero decir es unas palabras así muy iniciales para que después se vea cómo se integra lo que se descubrió en las golondrinas en el estudio de la astronomía mesoamericana. El primero que sí nos dio conocimiento de astronomía fue Diego de Landa, era un obispo de Yucatán, bueno, primero no era obispo, solo monje, en Yucatán, que hizo una descripción, la mejor descripción de todas las que fueron hechas sobre la cultura del inicio, así del inicio de la colonia, o sea, todavía se tocó la cultura precolombina, así del posclásico, y gracias a él nosotros tenemos datos iniciales, bueno, sobre el calendario sobre todo, como Landa buscaba el uso práctico, y también algunos datos sobre la astronomía, de esos extraños cielos, 13 cielos arriba, 9 cielos abajo, algunas 7 cuevas en el norte. Así se conocía a la Shamanec, que es la estrella del norte, Venus en 2 ejemplares, matutina y de noche, y bueno, y calendario. Entonces, sí eran los datos iniciales que se conocieron en el siglo XIX al leer la obra de Diego de Landa. Después hubo investigaciones que ya empezaron al final del siglo XIX-XX, sobre todo del calendario, no de astronomía. Astronomía entraba con mucha dificultad porque en general los arqueólogos no conocían nada de astronomía. Costó que los arqueólogos entiendan la necesidad de conocer la astronomía para entender lo que es arqueología. Entonces, Popol Vuh, así, el famoso libro, nos dio también algunos datos, así, los famosos 4 caminos, puntos cardinales, las 400 estrellas, sol y luna, o sea, todo es envuelto en un mito que pues no se entendía mucho, pero todos lo toman y repiten con la así aspiración muy respetuosa. Entonces, pero igual en los códices encontramos los puntos cardinales y todo lo que está relacionado con eso. Un gran paso para entrar a la astronomía realmente, eso fue el desciframiento por Yuri Knorozov de los textos mayas, de los códices yucatecos. Entonces, los 3 códices, el cuarto tiene muy poca información, por eso ni lo menciono. Aquí se puede ver que, por ejemplo, está el ciclo de 8 años, movimientos del planeta Venus, o sea, lo que concuerda con los ciclos de la Tierra. Ciclos de 33 años, que es cometa de Tempeltutl y regreso de lluvias de meteoros. Ciclos de 364 días, después ciclos famosos de 52 años, de 4 años, que ya vino, bueno, ya estaba, pero vino a imponerse como lo principal después de la conquista esa tolteca del siglo X.
Entonces ahí ya se vio así, entraron con los códices, entraron las tablas de eclipses, entraron así muchas cosas de astronomía. Y Knorzo fue primero quien propuso eso como una antigua astronomía mesoamericana. Entonces, arqueoastronomía, sus métodos, objetos y objetivos. Claro, astrometría, eso ya vamos a ver que esa era una cosa de las más así, iniciales y interesantes. Después, estudio de métodos, cómo se estudiaba la astronomía en la antigüedad. Objetos de observación. Claro, como cualquier astronomía antigua, la mesoamericana tenía ese su carácter fenomenológico, o sea, todo lo que se estudiaba, lo que tenía necesidad para la economía. Cuándo sembrar, recolectar, o sea, no había cosas de mayor importancia, sino ordenar la vida y ajustar el calendario. Entonces, lo que nos da Sol, Luna, planetas, constelaciones, cometas, meteoros, estrellas fugaces, zodiaco, eclíptica, Vía Láctea, proyección del cielo a la Tierra, cálculos del tiempo, siglos. Entonces, astronomía antigua de Mesoamérica es ciencia fenomenológica o fundamental. Hasta ahora se consideraba como solo fenomenológico, o sea, práctica. Entonces, ¿cuáles son fuentes para los estudios? Entonces, es arqueología, edificios, cerámica, figurillas, astrometría, o sea, todo eso, medir dónde cae en luz, dónde sale el sol, cómo se observa, después formar espacios sagrados, porque ahí se incluían también las montañas y objetos de la naturaleza. Textos jeroglíficos de los periodos clásico y postclásico, preclásico, eso ya exageré. Diccionarios de la lengua maya que nos dan así alguna información, crónicas europeas de los siglos XVI, XVII, o sea, al inicio, y textos mayas del periodo colonial en letra latina. Y también murales y pinturas rupestres, como ahora ya lo vemos muy bien. Y también por parte de la mitología contemporánea, que nos da un mito, que no se entiende nada, pero si escarbar un poco ya se ve el contenido astronómico. Bueno, los medios que conocemos cómo se hacían las observaciones. Primero es el famoso gnomon, o sea, el poste o algo así alto que da sombras y que se puede orientar de acuerdo con el territorio así circundante. Y aquí tenemos el más antiguo, que es del Cuicuilco en México, que es de alto como más de 4 metros, pero fue tapado con la lava del volcán y se miraba solo una puntita, y sí era un gnomon que sí permitía hacer las mediciones por lo menos del Sol ya hace 2000 años antes de Cristo. Entonces, otro es curioso instrumento, eso la cueva, así con el túnel para observaciones, o sea, así aquí viene el túnel, aquí está el Sol y los planetas, y aquí se marca la luz del Sol que se mueve. Eso ya es muy curioso, pero tampoco es muy común. Lo más común, eso son observaciones en una palangana, como yo lo digo, eso se echa así en recipiente agua y en el reflejo se observa cómo se mueve el cielo. Pues los que hacen estudios astronómicos saben que el cuello es lo primero que sufre de esas observaciones. Entonces la palangana te permite así quedar tranquilito y relax, así observando, y también es muy importante para observar los eclipses del Sol. En octubre que va a haber un eclipse, todos van a poder probar, no se necesitan ningunos anteojos especiales, ninguna forma de protección, ahí se te sale toda la armonía del cielo, así el sol que se está tapando. También se puede observar, claro, en lagos. Ese es el lago Amatitlán y aquí está el reflejo de la Cruz del Sur en el lago, pero como es grande es siempre borroso. Entonces, así que no es muy cómodo, es más cómodo hacer tu propio observatorio en forma de palangana. Bueno, también hay edificios, por ejemplo, como el de Chichén Itzá, que todos dicen que es observatorio. Nadie sabe ni cómo funcionaba ni por qué es observatorio, solo porque se parece a los observatorios actuales. Pero vamos a creer a la, como decir,
inteligencia colectiva. ¿Sí? Entonces, un edificio Yashuna que queda cerca es más seguro que sí tiene sentido astronómico, porque está orientado de acuerdo a los puntos cardinales, tiene unos nichos donde entraba el sol, o sea, es como que más claro. Bueno, y aquí ya todos los complejos de las ciudades donde los edificios marcaban las salidas del sol en las temporadas de invierno, de verano. Bueno, y lo clásico de observaciones es Teotihuacán con esa estructura de ciudad horizontal estirada por el camino, con sus pirámides que la terminen, aquí todavía montañas, entonces ahí se hacen todo tipo de cálculos. Entonces, astrometría es el estudio de todas las orientaciones que podemos sacar de todos los edificios de los complejos de las ciudades. Aquí el famoso de Tzipilchaltún, por ejemplo, que es el templo de 7 muñecas, que ahí se han tomado unas fotos fantásticas, como pasan todos los astros así por las ventanillas. Aquí la sombra que también marca por el gran camino, aquí el camino, entonces así es evidente su función astronómica. Entonces, ¿qué es lo que teníamos, así como de lo conocido que existía entre los mayas? La Vía Láctea, la cuerda viva, cordón umbilical, reptilo serpiente, Itzamtzab también se llamaba. Claro, es la figura básica. La Vía Láctea, ella da inicio a la división del mundo en dos, a las orientaciones, entonces, y la Vía Láctea es también está como muy metida en los conceptos mitológicos, o los conceptos mitológicos reflejan la ciencia, el conocimiento sobre la Vía Láctea, y también lo relacionan siempre con la procedencia humana, que son los dos progenitores, porque sí se observaba que la Vía Láctea, al observarla, tiene dos flujos, que tampoco es casual, así en la antigüedad. Entonces, la Vía Láctea, que es reptil, celeste, que es cocodrilo en la antigüedad, digamos, del periodo de las culturas de la costa del Pacífico. Aquí está el cocodrilo también llevando el sol, o sea, el sol pasa así adelanta o sigue la Vía Láctea. Y es curioso que ese Itzamtzab nos da el concepto de ese Itzamna, lo que se dice, así es como serpiente plumada, pero al mismo tiempo Tzab es la sonaja del serpiente cascabel, que es una constelación que se encuentra justo del zodiaco en la Vía Láctea. Entonces ahí sí que es toda una armonía relacionada con la vida y muerte de los mayas. Entonces el zodiaco maya que lo conocemos son 13 constelaciones atravesadas por la reptilesa celeste. Aquí está la cascabel, y aquí está así la cola de donde salen almas de las muertas, de los muertos que recorrían todo ese gran camino y volvían a nacer cayendo de la constelación de aquí Tortuga, Orión. Géminis es Tortuga y Orión, 3 oposumes o 3 tacuacines. Entonces aquí tenemos el zodiaco por parte así visible en los códices, aquí tenemos en la cerámica clásica, y todo eso nos permitió reconstruir el zodiaco completo. Entonces las 13 constelaciones que así forman dos partes del mundo de mensajeros, o sea, reptiles y pájaros, y otro que son mamíferos. Entonces, y ahí están solo mencionando quiénes son quiénes, así para tener la idea. Y los diccionarios nos confirman esa reconstrucción. Bueno, entonces, solsticios e equinoccios, un tema adorado por los arqueoastrónomos porque hay tablas de eso y todos empiezan a calcular. Bueno, eso me encanta, todo ese consejo científico de los científicos en la antigüedad. Aquí está el calendario del venado que sí nos permite ver las correcciones de solsticios, y sobre todo el solsticio de invierno, que es importante, es el venado en frente al escorpión. O sea, es lo que conocemos.
También conocemos, claro, de la luna, sus movimientos, casas, y con la luna se calculaban las lluvias de cometas y meteoros, lo que nos da el texto en esta básica de cerámica. Ahí vemos así medio año lunar y ahí tenemos las lluvias de meteoros. ¿Por qué era importante fenomenológicamente? Porque con eso se calculaba que caían las almas que volvían a nacer. Entonces había que hacer cálculos exactos de eso. Bueno, de planetas, ¿qué tenemos? Bueno, Sol, Luna, sí, eso como objetos tenemos. Entonces, 2 planetas internos, 3 externos y 3, bueno, ahí falta uno que no se miraban. Entonces, igual como en cualquier otro así parte del mundo, así manejaban lo que miraban. Aquí, por ejemplo, viene el texto, aquí están los planetas que Júpiter, Marte, Saturno, Mercurio y parece que la constelación de Piscis, los que podemos identificar por el texto. Y el texto sí también relacionado a ese de la ciudad Colinas del Jaguar, que era Tikal, y era un gran astrónomo, pero ahí sí en el texto dice que el astrónomo del occidente, o sea, parece que vino de alguna otra parte. Y entonces sí, eso fue un astrónomo fantástico, así como tenemos el Ulugh-Bek, que es el nieto de Tamerlán, del gran Tamerlán, o Galileo, así los grandes astrónomos que aparecen en la historia de la ciencia humana. Entonces había un astrónomo maya. Entonces los planetas, sí, ahí están los cálculos de ciclos, eso no voy a hablar mucho, así que nos aparecen en los textos, aquí la Venus, que es de mañana y de la noche y con varios aspectos. Marte, que también tiene sus ciclos, y justo ese Bolon-Yocte, que es lo que esperaban con el fin del mundo, pero Bolon-Yocte en su ciclo sidérico así pasaba justo la fecha que estaba marcada del fin del siglo, ese 1300. Bueno, Júpiter también, que nos permite ver, nos permite dar correcciones al calendario. Eso sí nos da también los códices, y Saturno, que también nos da varias correcciones así del calendario. Entonces, son temas todavía para estudiar mucho, pero eso por lo menos los números que ya tenemos. Entonces, de la astronomía maya actualmente se conoce Vía Láctea, Zodiaco, 5 planetas con 2 nombres cada uno, del ciclo sidérico y sinódico, así posiciones, ciclos de la luna del sol, cálculo y registro de los eclipses solares y lunares, tipos y temporadas de lluvias de meteoros, paso de cometas importantes, equinoccios y solsticios, todo eso permitía corregir el calendario. Como cualquier fenómeno excepcional, siempre daba ajuste. Entonces, llegamos a la Casa de las Golondrinas, un sitio que no tenía desde el inicio ninguna cosa estilísticamente parecida a los mayas, ni se sospechaba ver algo astronómico, pensábamos, bueno, lo tradicional, lo que se repite siempre, de pinturas rupestres, escenas, así, entonces, nada especial, pero sí era interesante ver todo eso. Entonces, la Casa de las Golondrinas se encuentra en Guatemala, cerca a la ciudad de Antigua, así de San Miguel Dueñas, y entonces un sitio que está cerca, que cada uno puede ir, bueno, es un territorio de finca así privada de café, pero sin embargo sí es bastante accesible. Y los dueños sí estaban recontentos que nosotros hiciéramos algún estudio. Entonces, lo curioso, no voy a repetir muchos datos astronómicos, que hubo un proyecto así, Cachiquel, que nos dio fechas, eso sí es importante y después lo vamos a usar. Y registró como la mitad de las imágenes que nosotros así volvimos a re-registrar, encontrar lo doble. Entonces, lo curioso, aquí estamos viendo la longitud. La longitud, como pueden ver, es el inicio, aquí Chimaltenango, 90 grados 49, sigue, y sale al Pacífico con 90 grados 54, casi recta que va del norte al sur. Es increíble, es un camino así natural que juntaba la montaña con el Pacífico. Es la vista general del sitio, en las rocas sí están las pinturas, sigue el río Guacalate ahí abajo.
Entonces, aquí la, ¿cómo se llama? Expedición anterior, así el proyecto anterior había distinguido áreas, así A, B, C, D, Y, áreas, y nosotros seguimos así ese camino para no inventar bicicletas a cada rato. No había necesidad, ya era práctica así la forma de orientarse. Bueno, el dolor de cabeza, eso de arqueología. Bueno, primero la fase técnica, registro, documentación, después estudio semiótico y ya ver a qué nos lleva el conocimiento. Entonces, ya se empezó a hacer ese estudio. Primero las fechas, era interesante. Las fechas nos daban desde 6.000 años antes de Cristo hasta posclásico. O sea, una cosa aquí ya está más o menos distribuida. Entonces, eso pareció extraño, porque sí, como que las fechas muy bajas, así 6.000 años antes de Cristo, así uno no cree en eso, pero bueno, ya estaban hechas, entonces las tomamos en consideración. Después esos intentos de clasificaciones, así, y hasta así en una clasificación superficial se puede ver que la mayoría, bueno, aquí no entró, la mayoría de los signos son astronómicos, o sea, sol, cuando es evidente, geométricos o abstractos. Es la mayoría absoluta y es lo que quiere decir que no entendemos nada. Porque geométrico y abstracto, eso es lo que no se puede interpretar y sí se necesita interpretar. Hubo otro tipo de esos análisis arqueológicos, pero pues, ¿y qué con eso podemos decir? Nada, en realidad, todo es abstracto. Entonces, bueno, pensamos, está bien, decimos cómo necesitan la arqueología y estamos. En general, este sitio estaba conocido por su imagen de Tacuacín. Aquí está el animalito, aquí está su imagen, la única que se reconocía en el área A. Entonces, así, sobre esas dos rayas negras, ahí aparecen varios animalitos. Entonces, el Tacuacín era como la presentación, tarjeta de representación del sitio, y cuando me tomaron la foto, en esa pared gris donde no había nada, el Tacuacín está ahí hasta arriba, aquí no se mira nada, y de repente así modificaron los colores y resulta que estoy rodeada de las manos. O sea, ya estaba una cosa así para volverse loco, porque la mano en la pintura rupestre es la huella del alma. Entonces las almas de los antiguos ahí estaban alrededor mío. Y lo curioso que digamos aquí unos puntitos rojos estaban sobre la mano, lo que por supuesto no se miraba. O sea, quiere decir que cuando pintaron esos rojos, las manos ya no estaban visibles. O sea, un lugar que estaba por lo menos 10.000 años antes de Cristo ya estaba habitado. Una cosa así para volverse loco, de verdad, de emoción. Entonces elaboramos un método así especial para reconstruir las imágenes. Por ejemplo, así se mira, así ya utilizando entonces, no puedo repetir las palabras, así modificación de colores, se reconstruyeron así las imágenes que no eran ni visibles. Así. Entonces ya obtuvimos como que material más sólido para el análisis. Bueno, y con todo lo que anduvimos recorriendo todo, que recogimos mucho más imágenes, y en la zona C, de repente encontramos este monumento que estaba como que saliendo de la roca. Y aquí está el saliendo de la roca, que primero lo que traía atención era un ojo perforado, así, y después la joroba, y después aquí la carga amarrada a la cabeza, y aquí como que un brazo que mantiene, pues es imagen clásica, así de jorobado que está llevando su carga. Y además, enfrente encontramos esa piedra. Bueno, primero la encontramos para subir en ella para tomar fotos más cómodamente. Después nos dimos cuenta que la piedra es pentagonal. Entonces, y está orientado justamente al oriente. Y la cabeza, la cara está viendo al norte y aquí desde el ojo atravesado oriente-poniente. Entonces aquí, y esto sí ya nos entendimos que era una brújula, era evidente la brújula así de piedra.
Bueno, entonces aquí está el personaje, o sea, lo vemos así con su joroba, el pobrecito que ahí está caminando, el ojo así de vez en cuando brilla, y claro, el jorobado es una figura clásica de la cultura mesoamericana, de un viejo antepasado que lleva el conocimiento. Y a veces en vez de joroba es el caracol que lo que le está llevando. Entonces, del otro lado pasamos pensando que íbamos a ver el otro lado del pobre viejito, así jorobado, y que se nos sale esa malvada serpiente que se sonríe. Entonces, sonríe la serpiente, aquí está como que alada, que está saliendo igual de la roca, así con su ala, con su ojo alegre, que sí se parece gráficamente a las imágenes esas de Irán. Así las antiguas, porque también solucionaban el problema como pegar el ala a quien no le toca. Y también a esa pintura de Oxtotitlán, que se dice que es Olmeca, que un personaje metido dentro de la figura de como serpiente o pájaro, así, serpiente plumada o pájaro. Entonces sí entraba igual en el complejo así general mesoamericano. Además encontramos que aquí detrás del personaje estaba el lugar de donde extraían las pinturas, así perforando y sacando pedazos de roca, así con hierro. Y pensamos que por el ojo se observaba todo, pues no daba mucha ilusión. Subimos allá y había como una palangañita así pulida, pero no se mira mucha cosa, gran cosa. Entonces quedamos pensando, ¿para qué sirve? Porque aquí sí se mira la roca. ¿Para qué ver la roca si se puede verla de otra forma? Hasta que ya descubrimos que aquí están, así yo estoy pasando rápido, así 4 soles que están bajando, y aquí la Cruz del Sur. Así la Cruz del Sur que está presentada en forma de cruz, así como cuando se juntan las estrellas. En arqueoastronomía siempre es un tema de discusión así muy grande, cómo era la configuración de la constelación que conocían. Y por ejemplo de los mayas, como yo enseñé a ustedes, ahí sí de configuración no se puede saber mucho, o sí hay como una imagen de un personaje que ya se puede imaginar mucha cosa, o digamos las 13 zodiacales se puede dividir, más o menos se imagina de qué se trata, pero aquí sí teníamos una configuración astronómica, las 4 puntas. Aquí está la Cruz del Sur, y entre los mayas más tarde eso ya es un sopilote con alas abiertas. No entendíamos por qué hasta que entendimos que cuando Cruz del Sur llega a su punto más alto de observación de estas latitudes, empiezan las lluvias en mayo y hay que sembrar de inmediato, y el sopilote se moja y se sienta a secar la sal. Entonces ahí sí que ya se vio el pensamiento antiguo. Pero sí ya vimos que el sol así entraba por el ojo y daba su caminito por la roca. Entonces, y hasta que se iba a mediodía. Bueno, entonces ya después que empezamos a ver, ya vimos que, por ejemplo, en Abaxtacalico y otros sitios de la costa del Pacífico aparecen monumentos igual pentagonales, por lo menos arriba. Así llevan la misma forma y llevan estos hundimientos que permiten juntarse el agua para observación del cielo. O sea, estaba claro que es un patrón astronómico de observaciones astronómicas que se fue desde las golondrinas, porque la costa del Pacífico es más tarde, o sea, más cerca a nosotros, digamos. O sea, hereda esta cultura de la casa de las golondrinas. Entonces, aquí igual, bueno, esas, por ejemplo, palanganas así de Tacalicabaj, así excelentes y eso es para comparar, es de Irlanda. Igual para lo mismo, es universal ese modelo en el mundo. Y también los mismos aparecen en Perú, entonces es como cosa universal. Y sí, aquí tenemos el inicio en las golondrinas. Entonces, regresamos a la zona A, o sea, esa del Tacuacín, ahí está el Tacuacín, el que se reconoce.
Y ya vimos que había manos, entonces sí se necesitó entender de qué se trata, qué es lo que aparece allá, qué son esas raras figuras que, bueno, este ni se miraba, estos todos torcidos, como que personas, no personas, quién sabe quiénes son, porque por ejemplo esta que sí tiene la cola, tiene manos, barrigón, pero cabeza es solo una voluta, entonces poca claridad. Entonces, lo primero que sí se pudo identificar y se vio estos puntitos que estaban sobre la mano que no se miraba. Las puntitas repiten la constelación de Pléyades, pero reflejada, como que lo copiaban del agua. Entonces, eso ya dio una idea, pues que interesante, así que ya son Pléyades, pero Pléyades como es una constelación que no, creo que no existe pueblo en el mundo que no la conoce, no la distingue, no sé por qué, porque es chiquita, pero sí ya se entendía, digamos que aquí también la ven, la entienden. Entonces ya pasamos a la famosa mariposita que mencionó el proyecto anterior, y yo cuando me vi eso de las Pleiades me puse a ver y pensé que en el cielo allá en Rusia, y de repente miro, pues el Orión, aquí está. Así que en Guatemala el Orión es fantásticamente, está en medio del cielo, así en los meses de enero, así con el frío. Entonces, y sí, ya que entendimos que la configuración se marcaba juntando puntos, entonces aquí está, digamos, el Orión, y aquí sí es igual lo mismo, así solo juntaron puntos de otro modo. Entonces, pero ya tenemos la misma imagen. Entonces ya se vio así muy claro que ya por lo menos tenemos dos objetos del cielo que sí están así en relación uno a otro. Entonces, si ese es del cielo, claro que uno con su mentalidad del hemisferio norte y empieza a buscar la estrella polar. Y lógicamente tenía que estar la que estaba más abajo. Esa es la figura así de esa. Entonces, bueno, se dibujó la figura, se puso así sobre el mapa, pero lo que se vio, digamos, que no correspondía como que a ninguna constelación que se distingue en el viejo mundo, pero la cola es exactamente la Osa Menor. Exactamente, incluso recoge más estrellas que ahí están y que no están marcadas, digamos, en la Osa Menor clásica. Entonces hicimos el cálculo y pusimos sobre el mapa, para que coincida por tamaño, y resulta que todo ese gordote así quedaba, bueno, en ese espacio circumpolar, no correspondía, no coincidía con otras constelaciones, pero este sí era la Osa Menor, pero ¿dónde quedaba la estrella polar? Según nosotros actuales, tenía que estar aquí, pero aquí no hay ningún punto, no hay ninguna gordura, nada, entonces es extraño, y sin embargo la punta de la cola, sí, bien marcada. Entonces, si vemos esta belleza, entonces, y suponemos que la estrella polar se encuentra aquí, porque aquí no estaba marcada, entonces eso nos lleva al espacio ese entre el Draco, y entonces nos lleva a los años, por la precesión, nos lleva a los años entre 1000 y 3000. Por aquí, cuando esta estrella es la cola del gordo, que la cola, que la estrella, esa estaba lo más cerca posible al polo norte y el polo norte zodiacal. Entonces, es el marcador del polo norte más exacto, pero para el periodo mucho más temprano, para este periodo. Y eso ya nos lleva a otro pensamiento, porque 3114 es el inicio del calendario maya. Siempre se pensaba que es una cifra que fue abstractamente hecha a partir del número 7000, entonces allá sí quedaba por allá. No, al parecer que justo ellos calcularon y pusieron así el inicio del calendario maya con este norte. Eso sí es fantástico.
Entonces, pero para eso nos tenían que coincidir otros también datos. Bueno, aquí tenemos así el 13, el 0000, el inicio, 1300, eso ya sobrevivimos el fin del mundo. Aquí está la 7, que es el paso precisional del, ¿cómo se llama? A Piscis, lo que llamamos nosotros, digamos, el año 354 antes de Cristo, por la última así, estrella esa. Entonces, y sí ya nos daba el inicio del calendario, que justo se calculaba por la posición de las estrellas. Así, y hasta tenemos entre los cálculos, bueno, aquí eso tema no voy a gastar mucho tiempo, que 13 sectores, entonces todo el calendario se basaba en recorrido de 13 sectores, un día, 13 días la semana, 20 días por 13, 260 días famoso Tolkien, 63 días por 13, 819 días, el famoso místico así, ciclo. O sea, todo 4 días por 13, 52 años. O sea, todo tenemos, y Venus también de 65 años, y nos lleva a 1970 por 13, son 25.610 años. O sea, la precesión completa, así cuando se da toda la vuelta. Eso sí ya es muy interesante también. Entonces, después de eso, ya que se identificó que eso sí es el norte, esto es Orión Pleiades, ¿qué queda en medio? En medio quedaba unas constelaciones que no eran así, por ejemplo, esta que sí se mira muy, muy mal así, en original, solo con la reconstrucción se pudo verla. Y sí, si verla así, ese es típico de Casiopea. Entonces, y como la Casiopea tiene todas las estrellas que son así, oscilan o dobles, entonces ellos la pintaron como doble. Y yo así volví a revisar los diccionarios así coloniales. Ahí sí que ellos distinguen la calidad de las estrellas. No es mi fantasía. Distinguen las estrellas o que oscilan, las dobles, todo hay términos especiales. O sea, cabal era esta la Casiopea. Y los dos, esos pellitos que están allá, que saber qué son, no se entendía, pero sí se entendió cuando vimos que en el viejo mundo existía triángulo Andrómeda, Perseo, Casiopea. O sea, tenemos Casiopea y Andrómeda y Perseo. O sea, igual distinguían el triángulo. Entonces, bueno, ya pasamos, se acabaron los del norte, pasamos supuestamente al sur. Y es curioso también que los antiguos aquí sí colocaron el mapa de acuerdo con esa visión antigua, cuando el sur tiene que estar arriba y el norte abajo, no como ahora tenemos de acuerdo con con esos conceptos ya del esquema armilar de la tierra, del cielo. Entonces, y de la tierra. Entonces, aquí está el sur. ¿Qué vemos en el sur? Estaba mucho. Bueno, yo no conozco constelaciones del sur, no soy astrónoma, se miraba, pero llamaba atención esta cosa tan rara que no se entendía qué es. Además, esto que es también como una figura rara. Aquí un flaco largo, así que también no estaba claro qué es. Entonces midimos y resulta que la distancia entre el Orión y el norte, polo norte, es igualito como hasta esta figura. Y el Orión se encuentra justo en la frontera de los dos hemisferios, sur y norte. Entonces sí nos indicaba absolutamente que es el polo sur. Entonces el polo sur, pero bueno, si es el polo sur, en primer lugar, si se podía verlo, surgía la pregunta porque estamos en el hemisferio norte. Y la otra pregunta, si aquí nosotros calculamos el año ahí 2000, 3000 antes de Cristo, y aquí ¿qué tenemos? Porque el polo sur ahora es el octante, y aquí está la estrella esa como estrella polar del sur. Entonces, lo que no era visible en aquel tiempo, y agarramos así el programa Stellarium y sí nos daba que no, pero esto sí era visible. Y aquí sí, y esta parte, que son dos estrellas de la Hydrus,
constelación de Hidrus, y esto es la pequeña nube de Magallanes, lo que así que exacta, así como se ve en el cielo, así la dibujaron, ese dibujo es totalmente exacto. Entonces, esto sí, como ustedes ven, está también como subrayado más rojo, que se parece signo estrella de los mayas, y esto sí, cabal, estaba visible desde 2000 hasta 4000, o al revés, 4000, 2000 antes de Cristo. O sea, también calcularon la precesión. O sea, y dibujaron el resto o por viajes o más tarde, así eso, pues ya quién sabe, porque sí, esta parte es la más visible. Entonces, aquí está, si vimos todo el esquema del movimiento ese de precesión de los polos, igual nos sale esta bella imagen que nos da el polo sur para este mismo periodo. Entonces, ahí sí también aparece Cruz del Sur, pero Cruz del Sur es como orientación para los marineros de frontera, está bastante alejada del polo, digamos, pero la que es más visible, porque por ejemplo, este no se mira para nada, ni ahora porque así es muy pequeñas las estrellas, pero esta que llamó atención se reconoció de inmediato. Eso sí, era la Cañas Mayor, o sea, con sus Sirius, fantástico. Entonces, y sí, lo dibujaron bien hecho, así, el Sirius, y para Sirius esa como cuevita hicieron especial, que entra en las estrellas. Entonces, si así pusimos lo que encontramos, y encontramos la siguiente cosa: aquí está el polo, aquí está el triángulo, ahí está, aquí está Pléyades, aquí está el Orión que divide, aquí está el Sirius con su Cañas. Aquí está la parte que no logramos distinguir todavía y debe estar aquí. Aquí hay también una estrella, me imagino que algo de aquí debe salir. Aquí está la Cruz del Sur y aquí está todo ese centro polar del sur que tenemos así presente. O sea, ya el planisfera como que se cerró, faltan detalles. Entonces, bueno, la cosa que sí, para ver, se puso a pensar, se ve y no se ve, así porque, si pueden ver los mesoamericanos el polo sur o no pueden ver. Entonces, por supuesto que ya registramos así los datos astronómicos y resulta que el polo sur se observa hasta la latitud 14,5 y las golondrinas se encuentran así a la latitud 1438, 1431, eso es en el Pacífico, 54, o sea, se mira perfectamente, bueno, perfectamente, así si saber observar y sin tener luces que te tapan el horizonte. Entonces ya eso fue cosa que sí dio mucho ánimo, porque sí es de verdad. Entonces, bueno, aquí se colocó el planisferio ese es el europeo, así, del siglo XVII, porque antes del siglo XVII el polo sur los europeos no conocían. Y aquí está así el esquema de las golondrinas. Entonces, revisamos todos los datos de las grandes civilizaciones, si ellos conocían, si tenían planisfera, aunque sea, si tenían ese mapa. Mesopotamia, no conocían. Conocían así cosas, sí, bastantes cosas, pero sí de utilidad, por supuesto. Orión, Pléyades, Perseo, Leo, Escorpio se conoce. Sirius, por supuesto, conocían. Conocían Zodiaco con 12 figuras, que después los griegos, como siempre, robaron la idea y presentaron como la suya. Así, entre tercer y segundo milenio antes de Cristo, pero no conocían Polo Sur. Así, para nada, no tenían planisferio, para nada, ningún mapa. Egipto. Bueno, Egipto todavía es más tardío, que sí, ahí aparece ya más elaborado el zodiaco, ya aparecen así detalles, pero
ellos son sucesores de los babilonios, entonces conocían todavía menos. Entonces el zodiaco de Dendera es lo que más quedó de ellos, porque cuando todos dicen, "Ay, astronomía de Egipto", en realidad no hay datos de esa astronomía, son muy pocos, pero nada de ningún mapa. Eso sí, exacto. Entonces, Valle del Indo también fuimos, que es Pakistán actualmente. Entonces, tercero, segundo milenios. Pero la información sobre esa astronomía directamente no hay de ese periodo. Aparecen solo textos en Vedas, ya más tarde. Y entonces, casas lunares, eclipses del sol, cálculos del mes 13, así, o sea, todo muy práctico. Solsticios, equinoccios, siglos 12, 14, ciclos de 5 años de Venus es evidente. Entonces, y una construcción del, digamos, del universo así bastante torcida, porque se calculaba distancia del cielo a la Tierra, Sol quedaba debajo de todos los planetas, la Luna encima de todos, Mercurio sigue a Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Osa Mayor, y encima todavía está la estrella polar. O sea, todo más o menos, así nada de exactitud. Entonces, China antigua, esa todavía menos. Los mismos chinos consideraban que la astronomía china apareció así muy tarde, en el siglo XII, y ya que había contactos con Egipto, con Babilonia y con Grecia además, entonces el primer catálogo de 800 estrellas, él ya aparece muy tarde, siglo IV antes de Cristo. Entonces se distinguían 124 constelaciones, bueno, se pensaba que hay más de 2000 y medio estrellas. Entonces dividían el cielo en 5 sectores por puntos cardinales, el centro, lo básico, digamos. Nada de mapas. Entonces, Grecia, bueno, Grecia ni hablar, esos son, sí, esos, como todos los europeos, son ladrones, así muy tardíos, que se fueron allá a aprender a los del otro lado del Mediterráneo y llegaron presentando como su gran ciencia. Eso no cambia nada en la vida. Bueno, entonces sí, pero sí se conoce como ellos son fundadores de astronomía, de la ciencia. Los griegos en realidad todo copiaron a lo que tenían los griegos propios, solo observaciones ya de latitudes muy altas, que sí no daban la posibilidad de observar ¿cómo se llama? El sur, el polo sur. Y además, por ejemplo, hay datos como relatos de lo que conocían los griegos, pero no hay documentos como fuentes que nos dicen que sí, ese es documento de tal que conocía tal cosa. Por ejemplo, algunos sí fragmentos de aquel mapa que hay de Ptolomeo, así apareció bajo otra escritura en un pergamino en Egipto, pero tampoco es antiguo, es en el siglo X, lo repintaron, pero estaba hecho, por supuesto, así ya mucho antes. Entonces, hay cosas sí curiosas e interesantes, pero nada del mapa del cielo. Entonces, polo sur en el mapa, en los mapas europeos aparecen en el siglo XVII, o sea, hasta más, en XVIII. Porque sí, más o menos ven que ahí está, ya encuentran el Ecuador, hasta lo miden, calculan, que ya saben que detrás hay algo, hay cielo. Ya los viajeros de los grandes descubrimientos geográficos de aquel tiempo ya llegan al hemisferio sur, y solo en el 1754 ese Nicolas Louis de Lacaille, entre otras constelaciones del Polo Sur, descubre el octano. Solo ya a mediados del siglo XVIII, imagínense. Bueno, entonces, ¿regañamos siempre a las civilizaciones antiguas del Viejo Mundo o qué? Aquí hay que ser justo. Aquí tenemos la famosa latitud 15,
que atraviesa la Tierra. Aquí tenemos puntos donde están las civilizaciones del Viejo Mundo. Todas están mucho más arriba. Y solo las golondrinas sí caen muy bien para poder observar el Polo Sur. Entonces, objetivamente, sí, esos podían haber viajado hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, digamos, pero sí era muy lejos así para los viajes y además no tenía ningún sentido práctico. Toda la astronomía del Viejo Mundo era muy práctica, solo para usos de economía. Pero este loco de Mesoamérica, ese sí, parece que como observó él, además era de esos pocos grandes astrónomos en el mundo que sí entendió el valor fundamental de la ciencia, del mapa astronómico. O sea, ahí sí se le reveló cómo está hecho el universo. Y eso es lo que es así fantástico en realidad, porque Guatemala resulta ser el país donde sí aparece la ciencia fundamental. Paradoja o no, pero así es. Claro, me entiendo y me imagino todo su sentimiento fantástico de ese astrónomo que pudo descubrir eso, y por eso también me imagino que entendiendo que todo se destruye, decidió fijarlo en un portador así tan importante, como tan fuerte como es la roca. Entonces ahí sí fue su gran trabajo para dejar memoria, dejar ese conocimiento para transmitirlo a los demás. Sí, la historia de ese sitio todavía tenemos que estudiarlo mucho, pero ya se sabe que, por ejemplo, 2000 años antes de Cristo hubo una erupción del volcán del Fuego que hizo una capa como de 1 metro, o sea, quiere decir que la vida ahí paró un tiempo, después regresó. O sea, pero siempre volvían a ese sitio, o sea, era un centro científico muy importante. Y sí, eso se entendía y se reproducía el conocimiento, porque, por ejemplo, vinieron esos malvados analfabetos del centro de México en el siglo XV a las golondrinas, y sí entendieron de qué se trata, porque dejaron pintado ese su signo calendárico. Como quien dice, también sabemos de qué se trata. O sea, no dibujaron animalito, sacrificio, sino justo un signo calendárico, porque sí, él quedaba muy bien en todo el concepto astronómico de las pinturas rupestres de la Casa de las Golondrinas. Puede ser que era un centro a donde venían todos para aprender, también es posible, porque eso no se reproducía, digamos. Entonces, la anisfera es ciencia y ciencia fundamental que nos dejó el antiguo astrónomo guatemalteco. Y la dejó en la lengua formalizada, o sea, no esos mitos como vemos ya de los mayas, así escorpiones y no sé qué, allá jaguares, monos, malvados. No, él lo dejó en idioma que todos tenían que entender, porque era así la forma de las configuraciones absolutamente exacta, geométrica, así, juntando las estrellas donde no hay posibilidad de interpretación, todo está más que claro. Más o menos de ese idioma ya pensaron después para inventar como lengua cósmica, así, algo que supuestamente que entienden los extraterrestres. Bueno, el astrónomo guatemalteco del cuarto milenio antes de Cristo, él no pensaba en los extraterrestres, pero sí quería así que lo entiendan todos de la región, para que se transmita el conocimiento. Y aquí tenemos evidencia de este mapa. Bueno, entonces conclusiones. Se descubrieron varios patrones para presentar el cielo estelar. Patrón astrográfico, o sea, cuando vemos nosotros, bueno, que se juntan por puntas las estrellas, es la configuración de la constelación. Patrón para marcar grandes estrellas, como ese Sirius, por ejemplo, que aparece, o esos 2 estrellas de Hydrus, que sí parece signo Ekmaya, o sea, de allá me imagino que pudo haber venido. Patrón para constelaciones que parecen como que figurillas, pero al mismo tiempo las manos y las patas están terminadas como crucecita, y eso es signo que es una constelación.
si no es representación de un animal ni de persona. El patrón de construcción de observatorios líticos, eso es lo que vemos después en la costa del Pacífico, así desarrollándose. Entonces, es un planisferio exacto creado por algún antiguo astrónomo mesoamericano desconocido. Y también él logró hacer lo que no se logró hacer en el viejo mundo. Logró marcar todo porque en realidad solo el polo norte no da esa impresión de la construcción del universo. Y los dos polos sí ya lo dan. Mentalmente se percibe totalmente diferente. Bueno, y por lo que yo insistí en presentar la conferencia aquí, que vean los estudiantes de la Universidad Galileo y la gente que también va a poder ver, me interesa mucho que haya gente que se integre a nuestro trabajo. Entonces, porque nos quedan muchas preguntas. Estoy segura que ahí está el zodiaco. Estoy segura que ahí está la Vía Láctea. Y también es interesante ver sus posiciones básicas, porque ellos ya por precesión nos van a dar también fechas. También deben estar los solsticios equinoccios, tan adorados por todos. Ciclos y casas lunares deben estar, lluvias de meteoros deben estar. Y lo que sí queda como una intriga más grande tal vez, ¿cuál fue el sistema del cálculo del tiempo? Porque no vemos allá numerales, no podemos sospechar cómo fue así calculado todo ese tiempo. Eso es para trabajar. Bueno, entonces aquí en eso yo termino, invitando a la colaboración todos los que quieren. Aquí está el correo para los que quieren inscribirse y también así con mucho gusto quiero decir que llegamos así con la Universidad Galileo a la decisión de organizar un seminario de arqueoastronomía en el mes de octubre aquí en esos auditorios, así, y con mucho gusto esperamos a todos los interesados. Muchas gracias. Bueno, también voy a decir que los que quieren, eso ya está publicado. El libro se vende en la librería, enseña por favor, en la librería de Popol Vuh aquí. Entonces, sí, y todas las imágenes están, o sea, no, para que puedan trabajar y analizarlo, todo ya está hecho. Entonces, así ya por favor. Okay, muchísimas gracias, fuerte el aplauso entonces para nuestra invitada. No sé si tienen algunas preguntas. ¿Quiere? Ok, le doy el micrófono. Si quiere pasar acá con nosotros, por favor, ingeniero. Ok, perfecto. Acá tenemos. Por favor, quédese usted en el micrófono y usted responde. Acá estamos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, doctora, por esa tan increíble charla. Hay muchas felicitaciones para usted. Gracias. Tanto en Facebook como también YouTube. Muchas gracias a todos. Algunas preguntas que voy a permitirme leer, también me imagino que tendremos acá local. La primera que tengo es, ¿quiénes son los que construyeron este mapa? No sabemos, ese es sí también un tema muy interesante porque en realidad cuando lleguemos a dar la respuesta a esta pregunta, se va a abrir mucho sobre la procedencia y de los mayas y de los pueblos de Guatemala y de México. Entonces, no sabemos ni qué idioma fue, porque fue el idioma matemático formal, entonces no sabemos qué población era, y eso es sí un enigma tal vez más grande también. La pregunta que tengo es, ¿cuánto tiempo les llevó descubrir todas esas constelaciones que usted mostró? Bueno, en realidad más duro es registrar. Eso pasamos así 3 temporadas de trabajo de registrar, copiar, reconstruir las imágenes con las tecnologías, pero el descubrimiento en realidad fue cuando hizo clic en la cabeza, cuando entendí de qué se trata, ya todos se pusieron a trabajar como locos y en un mes ya lo teníamos hecho. Es una cosa de verdad, cuando ya entiendes el principio, el sistema, ya el resto se descubre solito. Tenemos más preguntas acá. Es fascinante.
también quieren esto del astrónomo que usted mencionó, que si habrá forma de saber algún día el nombre. No, no, el nombre él no puso ni el maya, bueno, este menos, y el de los mayas, que yo también lo admiro mucho. Tampoco podremos saber, en aquel tiempo se consideraba, y es universal también, que el conocimiento es algo que te mete a la cabeza el Dios. Entonces, y no importa en qué parte del mundo, todos pensaban el mismo, la gente era muy humilde, entonces nadie ponía sus nombres, eso como ahora pretenden algunos arqueólogos, que ahí los mayas solo andaban dejando sus nombres, entonces no, ellos no están en Estados Unidos para así registrar sus descubrimientos. Sí, no, desgraciadamente, bueno, ahí sí está el nombre en el texto, eso sí, pero no, se dice gran astrónomo que subía día tras día a la pirámide, pero no dice así su nombre materno, digamos, lo que era importante de los mayas, así Nalcaba. Aquí hay una pregunta muy simpática, dice, ¿cree usted que ese astrónomo era como un Einstein? Yo creo que más inteligente. No, en realidad sí, es más, mira, Einstein, él ya tenía toda la ciencia, sí, ya es muy tarde. Un genio. Y aquellos que no sabían, nadie entiende nada, ¿quién así sabe de astronomía? Y descubriendo esas cosas, hay que tener una cabeza fantástica, así de verdad, una mente fantástica y así una profundidad fantástica. También quieren saber qué opina de los astrónomos mayas. Pues eran increíbles, eso sí, comparables con los más grandes astrónomos del mundo que se conocen. Del mundo. Sí. Miren quién está diciendo. No, del mundo, por supuesto, porque, mire, por Muy ejemplo, bien. entre unos los más grandes está el hijo de Tamerlán, no sé cómo en español lo llaman, Ulugh-Bek. Ese así podía mirar así en la cabeza, y miraba todo el cielo que se movía. Y los grandes astrónomos así lo ven, no son como yo, así primitivamente estoy comparando mapas y viendo así en internet, sino ellos lo miran, cómo se mueven, qué puede aparecer sin ningún programa Stellarium, ellos ya se lo imaginan. Entonces los mesoamericanos eran así, de los más grandes. Qué gusto escuchar esas palabras. Una pregunta de acá. ¿Vemos? En alguna parte de un video vi que el maestro Yuri Novosorov decía que cualquier idioma escrito en cualquier tiempo del pasado por un ser humano puede ser entendido por otro ser humano en cualquier parte del futuro. O sea, básicamente, es lo que hizo ahí este astrónomo es una máquina del tiempo y nos trató de demostrar cómo era el cielo hace 6.280 años. ¿Qué mensaje podría haber tenido él para nosotros al escribir eso en esa forma? ¿Hay alguna enseñanza que podamos tener ahí? La enseñanza siempre es de siempre, hay que estudiar. Es decir, no conocer nada es gratuito, no te cuesta nada. Pero el conocimiento es lo que te hace inmortal. Y eso es lo que él nos enseñó, que solo el conocimiento nos hace sentirse más cerca a los genios, a la gente increíble que existió en la historia, el conocimiento que te hace entender el mundo. Entonces yo creo que ese es el mensaje. Es porque uno puede vivir su vida comiendo, no sé, porquería así barata y así ver tele y morirse y nadie se acuerde ni qué fue esto en el mundo. Y hay gente así, que no sabemos ni qué fue, puede ser que ni comía ni le interesaba, pero sí, ya nosotros ahora, tantos mil años después, estamos hablando de él. Esa es la cosa. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por su tiempo. Un verdadero placer tenerla acá en Universidad Galileo. Agradecemos también, no sé si quiere darle algunas palabras para finalizar, así vamos a ir concluyendo. Sí, yo me encuentro realmente emocionado con esta charla, que ha sido mucho más de lo que esperábamos, el realzar la cultura maya, el encontrar que habían personajes antes de los mayas, el haber encontrado ese Einstein de los mayas, es algo que yo siempre sospeché que debería haber habido, alguien que sabía mucho y que les enseñó de las constelaciones y de esas cosas. Ahora lo estamos confirmando con los estudios de la doctora, nos sentimos muy alegres, muy contentos de esta plática, realmente, y cuente con nosotros para todas las investigaciones que podamos colaborar. Ok, muchísimas. No, voy a contar eso, sí, yo siempre insisto que es más de que Einstein, porque gracias al conocimiento
aparecieron las civilizaciones mesoamericanas, es antes de las civilizaciones. Después aparecieron ya del Pacífico, mayas, todos aparecieron después. Einstein no dio ninguna civilización. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias a las personas que nos están viendo, nos estuvieron viendo y que van a ver este video. Recordemos que ella es de Rusia y nos ha hablado acerca de este tema tan importante que ustedes conocieron. Ya saben que pueden comunicarse a través del Instituto de Investigación de Ciencias de la Tierra y Astronomía de Universidad Galileo. Que tengan una excelente noche y nos vemos en otra oportunidad con otra charla interesante. Cortamos el en vivo y agradecemos a cada uno de ustedes por estar acá con nosotros. Que tengan una excelente noche.